La Biblia etíope. Un libro sagrado que guarda en su seno no solo la esencia de la fe cristiana, también una serie de misterios que han fascinado a eruditos, religiosos y curiosos por igual. A diferencia de otras versiones de las Escrituras, la Biblia etíope se distingue por su riqueza textual, la inclusión de libros apócrifos y su fuerte conexión con la tradición oral. Este compendio, venerado por la Iglesia Ortodoxa etíope, se ha mantenido inalterado en su estructura básica durante siglos, preservando una versión del cristianismo que en muchos aspectos parece haberse congelado en el tiempo. El origen de la Biblia etíope es, en sí mismo, un enigma. Se dice que fue compilada a partir de textos hebreos, griegos y, en menor medida, arameos, pero con un énfasis particular en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento. Esto ya marca una diferencia crucial con la Vulgata latina, que se convirtió en la base de las Biblias occidentales. La Biblia etíope incluye una serie de libros que han sido omitidos en otras tradiciones cristianas, como el libro de Enoc, el Jubileo y el Apocalipsis de Baruch. Estos textos, que en otros contextos han sido considerados apócrifos o deuterocanónicos, en Etiopía son parte integral de la liturgia y la teología. El libro de Enoc, por ejemplo, es una joya literaria y teológica que expande la visión del mundo angélico y demoníaco. En él se relata la caída de los ángeles rebeldes, conocidos como los vigilantes, y su unión con las hijas de los hombres, un acto que desató la corrupción en la tierra. Esta narrativa, apenas mencionada en otras versiones, encuentra en la Biblia etíope un espacio central, y su influencia es perceptible en la cosmovisión etíope. De hecho, el libro de Enoc es citado en el Nuevo Testamento, específicamente en la Epístola de Judas, lo que subraya su importancia en los primeros círculos cristianos. El canon de esta Biblia también incluye el Jubileo, un texto que narra la historia de la humanidad desde la creación hasta la época de Moisés, pero con una cronología única, dividida en jubileos de 49 años cada uno. Este libro ofrece una perspectiva detallada de la genealogía de los patriarcas, así como un relato extenso del diluvio y la alianza entre Dios y Noé. Su presencia en esta Biblia no solo enriquece el contenido del Antiguo Testamento, sino que también ofrece una ventana hacia las creencias y tradiciones de las primeras comunidades judías. Otro elemento distintivo de la Biblia etíope es su tratamiento del Nuevo Testamento. Aunque incluye los 4 evangelios canónicos, los Hechos de los Apóstoles y las epístolas paulinas, también agrega otros textos que, en otras condiciones, fueron excluidos o considerados apócrifos. Entre estos se encuentra el libro de la Ascensión de Isaías, un texto que ofrece una visión profética del destino del alma después de la muerte y que describe la ascensión del profeta Isaías a los cielos, donde es testigo de la adoración celestial y de la futura encarnación del Mesías. Es notable cómo la Biblia etíope ha sido custodiada a lo largo de los siglos por la Iglesia Ortodoxa, una institución que ha mantenido su independencia tanto de Roma como de Constantinopla. Esta independencia permitió que la tradición cristiana etíope desarrollara un carácter único, profundamente influenciado por la cultura y la historia de la región. La adopción del cristianismo en Etiopía se remonta al siglo IV, cuando el rey Esana del reino de Aksum se convirtió al cristianismo. Desde entonces, la Biblia etíope ha sido un pilar fundamental de la vida religiosa y cultural de Etiopía. Una de las características más fascinantes de esta Biblia es su introducción al ge'ez, una lengua antigua que hoy solo se utiliza en contextos litúrgicos y religiosos. El ge'ez, con su particular sistema de escritura y su profunda conexión con la tradición semítica, confiere a esta Biblia un aire de misterio y solemnidad. Los manuscritos antiguos, a menudo escritos en pergamino y decorados con intrincadas miniaturas y motivos religiosos, son tesoros que han sobrevivido a lo largo de los siglos. Estos manuscritos, algunos de los cuales datan del siglo XIII, son testimonio de la devoción y el respeto que los etíopes han mostrado hacia su patrimonio religioso.
La creación de estos manuscritos era un proceso arduo que requería la colaboración de escribas, artistas eclesiásticos y artesanos, todos imbuidos en un profundo sentido de reverencia hacia la obra que estaban realizando. A pesar de las dificultades que Etiopía ha enfrentado a lo largo de su historia, su Biblia ha perdurado como un símbolo de identidad y resistencia. Durante la invasión italiana en la década de 1930, cuando Etiopía fue ocupada por las fuerzas fascistas de Mussolini, muchos de estos manuscritos fueron saqueados y llevados a Europa. Sin embargo, la diáspora de estos textos solo incrementó su fama, y hoy en día, algunos de estos manuscritos se encuentran en las colecciones de los museos más prestigiosos del mundo, como el Museo Británico y la Biblioteca del Vaticano. Esta dispersión, lejos de disminuir el valor de la Biblia etíope, la ha convertido en un objetivo de fascinación global, un vínculo tangible con una tradición religiosa que ha resistido el paso del tiempo. Pero más allá de su contenido y de su historia, esta Biblia sigue siendo un texto vivo, parte integral de la vida espiritual de millones de etíopes. En sus iglesias, la Biblia no es solamente un objeto de estudio o veneración, sino una fuente de inspiración y guía diaria. Las lecturas bíblicas, acompañadas de cánticos y oraciones en ge'ez, son parte esencial de la liturgia ortodoxa, y la Biblia etíope es vista no solo como un libro sagrado, sino como la voz misma de Dios resonando en la vida de los fieles. El impacto de esta Biblia también se extiende más allá de las fronteras de Etiopía. Con la expansión de la diáspora etíope en el siglo XX, especialmente hacia los Estados Unidos y Europa, la influencia de esta Biblia ha comenzado a sentirse en nuevas comunidades. Las iglesias ortodoxas, establecidas en ciudades como Washington, D.C., Londres y Roma, se han convertido en centros de preservación y difusión de esta antigua tradición. Para muchos, la Biblia no solo representa su fe, sino también un lazo inquebrantable con su tierra natal y su herencia cultural. En el contexto global actual, donde las diferentes tradiciones cristianas se encuentran y se mezclan como nunca antes, la Biblia etíope ofrece una perspectiva única. Su canon, su lenguaje y su historia desafían las nociones convencionales de lo que significa ser cristiano. Al mismo tiempo, su existencia nos recuerda que la fe cristiana no es monolítica, sino un tapiz rico y diverso, tejido a lo largo de siglos y de diferentes culturas. La Biblia etíope, con sus textos antiguos y su veneración intacta, continúa siendo un testimonio vivo de la fe de un pueblo que ha logrado conservar su identidad religiosa a través de las vicisitudes del tiempo. En sus páginas se encuentran no solo las palabras de los profetas y los apóstoles, sino también el eco de una historia milenaria, una historia que en su complejidad y misterio sigue inspirando a todos aquellos que se acercan a ella con un corazón abierto y una mente inquisitiva.